Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión con Joan les explicaré el principio de renunciabilidad laboral. Este es un derecho de vital importancia en materia de trabajo. Y antes que nada, diré que el derecho laboral es un derecho de mínimos, es un derecho público que es irrenunciable. Es decir, que el derecho establece, o más bien la ley establece un tope mínimo que se le debe conceder al trabajador, unos derechos, unas garantías, y este no puede renunciar por debajo de esto, es decir, no puede renunciar a estos derechos ni pactar por debajo de ellos. Sin embargo, sí se puede pactar por encima de ellos. Es decir, el mejor ejemplo sería el salario laboral, que la ley establece un salario mínimo y por lo tanto el trabajador y el empleador solo podrán pactar sobre ese tope, ese salario mínimo. Por supuesto pueden pactar 2, 3, 4 salarios mínimos, pero no pueden pactar por debajo de este. Ahora sí, ya dando esta introducción, procederíamos primero con la base normativa. Y es que este principio de renunciabilidad tiene su base en el artículo 53 de la Constitución Política. Este artículo pues es la piedra angular del derecho laboral y la que trae toda una serie de principios en el derecho del trabajo. Inicialmente, en este artículo, el constituyente exhorta, obliga al legislador a crear o más bien a desarrollar un estatuto laboral donde pues se contendrían estos principios, donde se desarrollarían estos principios como el de favorabilidad, irrenunciabilidad, derecho de mínimos, la no conciliación de derechos ciertos e indiscutibles, el de estabilidad laboral. Sin embargo, este estatuto aún no se ha creado, por lo tanto pues no se ha dado este desarrollo de estos principios, pero aún así tanto para los juzgados como para las altas cortes, estos principios tienen aplicación directa. En cuanto al artículo 13 y el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, igualmente se desarrolla este principio de irrenunciabilidad, es decir, lo que hablaba de que existe un tope mínimo, límite, en el cual el empleador no puede concederle al trabajador por debajo de este, sino que siempre debe ser este el mínimo y bien puede conceder por encima de este. Y aparte de eso, menciona este código que el derecho de trabajo es un derecho público y por lo tanto no se puede negociar sobre este. Y como es de orden público, pues no se puede, digamos que conciliar o negociar sobre este. Igualmente, las convenciones internacionales han dado pie a este principio de renunciabilidad, hablando de que el derecho laboral es un derecho de mínimos. Ahora bien, es importante cuando hablamos de este principio de irrenunciabilidad mencionar los derechos ciertos e indiscutibles. Es decir, son aquellos derechos, garantías que se han reconocido al trabajador, bien sea en una norma, en una ley, en una convención, en un contrato, pero que estén ahí. Es decir, es decir, ya se generó ese derecho. Por lo general, una norma establece una condición, un requisito o un supuesto de hecho para que una persona acceda a este derecho. Un ejemplo sería las vacaciones, diciendo que una persona tendrá derecho a sus vacaciones después de que trabaje un año. Es decir, que si ya la persona trabajó un año, ya tiene un derecho cierto que sería los 15 días de trabajo. Ahora bien, no existe discusión o respecto a este derecho no puede existir discusión alguna. Ejemplo, digamos que se sabe que la persona trabajó un año, pero no se sabe cuál es el salario de la persona. Entonces, en este caso, pues tendríamos una discusión respecto de cuál va a ser el pago que se le va a dar por esos 15 días. Recordar que las vacaciones son 15 días de descanso remuneradas. Entonces, habría discusión sobre este pago. Pero en principio los 15 días de descanso ya serían ciertos e indiscutibles. La Corte ha mencionado que cuando se hable de discusión debe tratarse de una discusión seria, porque de lo contrario pues el empleador podría alegar cualquier excusa para que convirtiera un derecho cierto en un derecho discutible, o un derecho que es cierto e indiscutible en un derecho discutible. Cuando hablamos de eso, de no hay duda de su causación, es decir, ya se causó, ya el trabajador tiene este derecho. Y por decirlo así, la cereza de este lado sería que estos derechos ciertos e indiscutibles no pueden ser conciliables. Recordar que el derecho laboral es un derecho de mínimos y si hay un derecho que es cierto e indiscutible, pues no se puede negociar, no se puede transar. Importante mencionar esa diferencia entre la conciliación y la transacción, ya que pues si bien ambas buscan lo mismo que es llegar a un acuerdo, pues tienen ciertas diferencias.
En la conciliación existe un tercero, es decir, alguien que vamos a llamar un conciliador, que será un tercero imparcial que buscará pues juntar a las partes para que lleguen a un acuerdo, o ofrecerá por supuesto aportes, fórmulas de conciliación y demás. Pero pues igualmente serán las partes quienes busquen llegar a esa conciliación. Mientras que en la transacción son solo las partes, las que por ejemplo o por regla general se da un contrato en el que van a llegar a ese acuerdo. Ahora bien, no todos diferencias en cuanto a lo demás, tanto en la conciliación como en la transacción, el asunto hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y por supuesto no puede versar, debe versar solo sobre derechos ciertos y discutibles, no sobre derechos ciertos e indiscutibles. Cuando hablamos de cosa juzgada es que pues ya el asunto pues ya no será tramitado por vía judicial, es decir, ya no hay discusión sobre esto, entonces ya el asunto se zanjó. Mientras que cuando hablamos del mérito ejecutivo es que la persona puede acudir con ese contrato o esa acta de conciliación para hacer exigible lo que se llegó al acuerdo. En cuanto a la conciliación, existe una clasificación de esta conciliación, puede ser administrativa, que se dé ante una autoridad administrativa como el inspector de trabajo, o puede ser judicial, que se dé ante el juez de trabajo. Puede tratarse de una conciliación total o parcial de las pretensiones, es decir, se concilia absolutamente todo lo que está pues, en discusión, o puede ser solo respecto de unas cosas. Ejemplo, si tenemos una discusión sobre que me pague vacaciones y salario, pues podemos decir que conciliamos el salario, pero no las vacaciones. Y también puede tratarse de una conciliación que sea antes del proceso, que sea pre-procesal, o puede ser una conciliación durante el proceso. Por último, y se me hizo relevante mencionar este punto, y es sobre la conciliación de los hechos. Hace mucho tiempo existió un caso en la Corte Suprema de Justicia donde una persona llegó a acordar que su despido había sido de mutuo acuerdo. Es decir, la empresa lo había despedido sin justa causa y no le había pagado una indemnización, y cuando esa persona demandó, lo que hizo la empresa fue buscar a esta persona, y antes de que se diera el final del proceso, acordó con este trabajador o ex trabajador que el despido no había sido sin justa causa, sino que había sido un despido de mutuo acuerdo, y pues habían llegado a un acuerdo, le había dado pues una suma de dinero para que llegaran a ese acuerdo. La Corte en su momento dijo que no se podía conciliar sobre los hechos, que los hechos no eran conciliables porque los hechos eran objetivos, los hechos habían pasado y esto no era disposición de la persona. Sin embargo, hoy en día, recientemente, podemos decirlo, hace un año más o menos, la Corte dijo que esto sí se podía hacer, y lo que se trataba era de una transmutación en el caso, es decir, que se puede conciliar cómo iba a ser la terminación del contrato, como si el trabajador después pudiera decir, sí, lleguemos a un mutuo acuerdo, aunque en su momento no lo fue. Esto pues sería todo por esta clase, así que por favor comenten, denle me gusta, suscríbanse, y pues quedo atento a los comentarios o sobre algún otro tema que quisieran tratar en materia de derecho laboral.